Abres los ojos una mañana, pero algo es diferente. No hay ruido en tu cabeza. No hay ansiedad. No hay culpa. No hay esa voz saboteadora que te recuerda una y otra vez todo lo que hiciste mal, todo lo que podrías perder, todo lo que deberías temer. Desapareció. Y en ese silencio descubres algo perturbador. Esa voz nunca fuiste tú. ¿Y si te dijeran que el sufrimiento, la ansiedad y el miedo que sientes no son realmente tuyos? ¿Que son el producto de un impostor que vive en tu mente, un tirano silencioso que secuestró tu identidad desde que naciste? Esto no es solo una frase dramática para llamar tu atención, es la puerta de entrada a una de las verdades más incómodas, más radicales y para algunos más peligrosas que puedes enfrentar. Existen ideas tan liberadoras, tan potentes y tan profundamente transformadoras que a lo largo de la historia han sido censuradas, distorsionadas o directamente perseguidas, no por ser falsas, sino por algo mucho peor para el poder establecido, porque devolvían el poder al individuo. Filosofías que no te prometen consuelo en un cielo lejano ni te condenan a un infierno eterno, sino que señalan algo muchísimo más aterrador y empoderador, que el cielo y el infierno están en tu mente, y que tú eres el arquitecto. Imagina por un momento que el universo entero, cada situación, cada encuentro, cada casualidad, no es un simple accidente cósmico, sino un reflejo de una conciencia mucho más profunda, de la cual tú formas parte. Imagina que no eres un espectador pasivo al que el destino arrastra de un lado a otro, sino un co-creador de la realidad que habitas. Imagina que dentro de ti no hay solo carne, pensamientos y traumas, sino una chispa divina, un poder creador que no tiene límites, salvo los que tú mismo le impones. Lo sé, suena a locura, a misticismo barato, a espiritualidad de escaparate. Pero lo que vamos a explorar aquí no es una receta de autoayuda barata ni una promesa vacía de piensa positivo y todo se arreglará. Vamos a entrar en territorio peligroso, la filosofía que la historia ha etiquetado como prohibida, herética, peligrosa. No porque invoque demonios, sino porque exorciza algo mucho más amenazante para el sistema, tu ignorancia sobre ti mismo. Hoy vamos a desenterrar ese conocimiento. Vamos a bajar a los sótanos de tu mente donde se esconde el impostor que habla con tu voz. Vamos a cuestionar la idea misma de realidad. Vamos a poner en duda si lo que llamas yo es realmente tuyo. Y vamos a explorar herramientas concretas, filosóficas y prácticas que podrían permitirte romper esa hipnosis mental, trascender tus limitaciones y reclamar la soberanía sobre tu propia existencia. Lo que estás a punto de escuchar no es entretenimiento, es dinamita mental. Puede incomodarte, puede hacerte cuestionar creencias a las que te has aferrado toda la vida. Puede llevarte a ver tu sufrimiento no como una condena, sino como una construcción. Y cuando ves que algo ha sido construido, descubres algo aterrador. También puede ser destruido. Si decidas continuar, hazlo sabiendo esto. Después de cruzar esta puerta, ya no podrás volver a ver tu mente, tu vida, ni tu realidad de la misma manera. Sección 1. El impostor interno. Desenmascarando al ego frente a la supraconsciencia. Vamos a empezar por el núcleo del problema, el carcelero. Muchos creen que la cárcel está afuera, el trabajo que odias, la familia que no te entiende, el país en el que naciste, el dinero que no tienes, el sistema, el gobierno, la religión. Pero las filosofías más radicales apuntan a otro lugar. Dicen, la verdadera cárcel no tiene barrotes, tiene pensamientos. El verdadero carcelero no te grita, te susurra. No está afuera, está adentro. Ese carcelero, en muchas tradiciones, recibe nombres distintos. Ego, falsa personalidad, yo condicionado, mente inferior. Aquí lo llamaremos simplemente el impostor. El ego no es quien realmente eres, es una construcción, un personaje improvisado que se empezó a escribir
en el momento en que entraste en este mundo. Cada palabra que te dijeron, cada mirada de aprobación o rechazo, cada trauma, cada fracaso, cada éxito, todo fue añadiendo líneas al guión de ese personaje. Aprendiste qué decir para ser aceptado, qué ocultar para no ser humillado, qué desear para sentirte valioso. Sin darte cuenta, fuiste tallando una máscara. Con el tiempo, dejaste de notar que era una máscara. Ese yo que defiendes, que comparas con otros, que proteges de la crítica, que exhibes en redes sociales, que se ofende, que envidia, que presume, no es tu esencia. Es una mezcla de condicionamientos, miedos heredados, expectativas sociales y narrativas que ni siquiera escribiste tú. Es un software instalado en tu mente, un programa. Y como todo programa, tiene una lógica, la dualidad. El ego solo entiende el mundo en términos de separación. Yo y los otros. Yo y el mundo. Yo contra el mundo. Todo se vuelve una arena de conflicto. O gano o pierdo. O tengo o me falta. O valgo o no valgo. Y el combustible que lo mantiene vivo es siempre el mismo. Miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser rechazado. Miedo a perder lo que tienes. Miedo a no conseguir lo que quieres. Miedo a ser visto tal como eres. Y por encima de todo, miedo a desaparecer. Porque el ego sabe, en lo más profundo, que es un impostor, que es una ficción mantenida por el pensamiento constante. Siente que si te detienes demasiado, si entras demasiado en silencio, si te observas con demasiada honestidad, descubrirás el truco, y entonces su reino termina. Piensa por un momento en las emociones que más te destruyen. Envidia, rencor, culpa, ansiedad, depresión. La envidia aparece cuando el ego cree que otro tiene lo que él merece. No ves al otro ser humano, ves un espejo que te dice, tú no tienes, tú no eres suficiente. El ego sufre, no porque al otro le vaya bien, sino porque interpreta el éxito ajeno como una amenaza a su valor. El rencor es el veneno que el ego bebe esperando que el otro muera. Te repites una y otra vez la ofensa que sufriste. Recreas la escena, escarbas en la herida. Crees que al aferrarte al dolor estás haciendo justicia, pero en realidad solo mantienes vivo el personaje de víctima. Sin ese rol, el ego no sabría quién es. La ansiedad es el ego proyectando sus pesadillas en un futuro que no existe. Se adelanta, imagina lo peor, crea escenarios catastróficos, te hace vivir tragedias que jamás ocurren. No se alimenta de lo que pasa, sino de lo que podría pasar. La depresión, por el contrario, es el ego encadenado al pasado. Revive fracasos, pérdidas, errores, humillaciones. Te dice, eso eres, eso siempre serás. Congela tu identidad en el momento de tu caída y te convence de que no hay salida. Ahora mira esto con frialdad. ¿Puedes ver cómo la mayoría de tu sufrimiento nace de una historia que te cuentas? No del hecho en sí, sino de la interpretación del ego. Yo no valgo, esto no debería ser así, no lo voy a soportar, nunca cambiaré. El hecho ocurre una vez, el ego lo repite 1000. Aquí entra en escena la idea más peligrosa de esta filosofía. Si el ego es el falso yo, ¿quién es el verdadero? Las tradiciones que se atrevieron a ir más allá del ego hablan de una identidad más profunda, la supraconciencia. No como un concepto místico para sonar profundo, sino como una forma radicalmente distinta de percibirte. La supraconciencia es lo que queda cuando todas las máscaras caen. No es tu nombre, no es tu historia, no es tu biografía, no es tu trauma, no es tu éxito, no es tu cuerpo, no es siquiera tu mente pensante. Es el observador silencioso detrás de todo eso, el testigo. Tal vez ya lo has sentido, aunque no tuvieras palabras para describirlo. Ese momento en el que, de repente, te ves pensando, como si algo en ti se separara medio segundo de tus pensamientos y se diera cuenta, estoy teniendo este pensamiento. Ese que observa no es el ego,
porque el ego es precisamente el contenido de los pensamientos. El que se da cuenta es otra cosa. Las filosofías de la supraconciencia la describen como algo no limitado al cuerpo, no atrapado en el tiempo, no definido por la historia personal. Una conciencia que, en su esencia, está conectada con todo. Llámalo chispa divina, alma, mente superior, esencia, no importa el nombre. Lo importante es esto. No está hecha de miedo, sino de claridad. No está hecha de necesidad, sino de plenitud. No vive en guerra con el mundo, sino en comunión con él. Para la supraconciencia, la vida no es una guerra, es una danza. La muerte no es el final absoluto, es un cambio de forma. No ve separación absoluta entre yo y el universo, sino distintas expresiones de algo común. Y aquí está el mensaje que muchos consideran insoportable. Si pudieras vivir desde esa supraconciencia, el ego perdería su imperio. Tu sufrimiento perdería su base. ¿Es esto solo poesía bonita? ¿Fingir que no hay dolor, que todo es amor y unidad? No. El dolor físico existe. Las pérdidas existen. Las injusticias existen. Pero cambian de significado. No son un castigo personal, ni una prueba para un ego hambriento de validación. Se vuelven partes de un proceso más profundo de comprensión y expansión. Hay fenómenos que, aunque no son pruebas científicas definitivas, apuntan en una dirección inquietante. Las experiencias cercanas a la muerte, SMs, son uno de ellos. Personas de distintas culturas, edades, creencias, que han sido declaradas clínicamente muertas, relatan experiencias sorprendentemente similares. Salir del cuerpo, ver su propio cuerpo desde arriba, escuchar conversaciones que luego se verifican, sentir una paz inabarcable, atravesar un túnel, encontrarse con seres de luz o familiares fallecidos, revisar su vida de forma panorámica y luego volver. La ciencia ha intentado explicar esto de varias formas. Falta de oxígeno en el cerebro, liberación masiva de químicos como DMT, actividad neuronal descontrolada en los últimos instantes. Estas teorías tienen lógica, pero siguen existiendo detalles incómodos. Personas ciegas de nacimiento que describen visualmente el entorno durante su SM. Relatos precisos de cosas que ocurrían en otras habitaciones. Cambios profundos de personalidad después de la experiencia. Pérdida del miedo a la muerte. Abandono de adicciones. Incremento de la empatía. Investigadores serios, como el Dr. Bruce Greyson, no afirman dogmáticamente que la conciencia existe fuera del cuerpo, pero sí reconocen algo perturbador. Hay casos donde la experiencia consciente parece ocurrir cuando el cerebro está casi inactivo. Esto desafía la idea materialista estricta de que la conciencia es solo un subproducto de la actividad cerebral. Y si el cerebro no fuera la fuente de la conciencia, sino más bien una antena, un receptor. No es la única pista. La física cuántica, usada de forma irresponsable por muchos gurús, no demuestra que tú creas tu realidad con la mente, pero sí muestra algo inquietante. A nivel subatómico, la realidad no se comporta como un bloque sólido y predecible. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, describe cómo dos partículas pueden mantenerse conectadas de tal forma que lo que le ocurre a una parece afectar instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. No se trata de telepatía humana ni de magia mental, pero como metáfora es poderosa. La idea de que en un nivel profundo la separación absoluta podría ser una ilusión. Y si la mente humana, lo que tú llamas yo, estuviera de alguna manera entrelazada con algo mayor, y si la sensación de estar aislado, solo en tu cabeza, no fuera más que una limitación del ego y no un hecho definitivo. Todo esto puede sonar abstracto, lejano, bonito en teoría, pero inútil en tu vida diaria. Aquí es donde la filosofía prohibida se vuelve peligrosa, cuando pasa de idea a práctica. Porque si aceptas, aunque sea por un segundo, la posibilidad de que no eres tu ego, entonces hay algo que puedes hacer.
La primera herramienta es brutalmente sencilla, pero transformadora: la observación consciente. El ego vive cuando tú no estás presente, cuando reaccionas sin darte cuenta, cuando te pierdes en pensamientos compulsivos, en recuerdos que se repiten, en preocupaciones que te devoran. En el momento en que te detienes y observas tus pensamientos, no para analizarlos, no para juzgarlos, simplemente para verlos pasar, algo cambia. Ese algo es la grieta en el muro del ego. Prueba esto. La próxima vez que sientas ansiedad, no te pierdas en la historia. No sigas el hilo de ¿y si pasa esto? ¿Y si pierdo aquello? ¿Y si me quedo solo? En lugar de eso, párate en seco y di internamente: hay ansiedad. Hay un pensamiento que dice que algo malo va a pasar. Solo eso. Describe lo que pasa como si fueras un científico. Al hacerlo, pasas de ser el personaje atrapado a ser el observador. En ese pequeño espacio, ya no eres el miedo, eres quien ve el miedo, y quien ve es más grande que lo visto. La segunda herramienta es cultivar deliberadamente las cualidades opuestas al ego: altruismo, empatía y neutralidad. El ego te dice: piensa solo en ti, nadie te va a cuidar. La supraconsciencia comprende algo distinto: no estás separado. Ayudar al otro es, en cierto nivel, ayudarte a ti mismo. No por moralidad barata, sino porque, al actuar desde la empatía, debilitas el relato interno de yo contra el mundo. Cada vez que haces un acto de bondad sin contárselo a nadie, sin esperar reconocimiento, sin usarlo para alimentar tu imagen, estás minando el poder del ego. Y luego está la neutralidad, la capacidad de ver un hecho sin etiquetarlo inmediata y emocionalmente como bueno o malo. No significa volverte frío o indiferente. Significa reconocer que aquello que hoy parece una catástrofe muchas veces se revela, con el tiempo, como un punto de inflexión necesario. La neutralidad rompe la reacción automática. Te da espacio para elegir tu respuesta. La tercera herramienta, la más antigua y a la vez la más malentendida, es la meditación. No es vaciar la mente. Tampoco es forzarte a no pensar. Es, de nuevo, observar. Sentarte, cerrar los ojos, prestar atención a tu respiración, a los sonidos, a las sensaciones del cuerpo. Y cuando aparezcan pensamientos, porque van a aparecer, no luchar contra ellos, sino verlos y dejarlos ir. Es, poco a poco, dejar de ser esclavo del flujo mental y convertirte en el espacio donde el flujo ocurre. Con el tiempo, algo extraño sucede. Empiezas a experimentar momentos en los que la sensación de yo separado, el peso de tu historia personal, se vuelve más liviano. Sientes una paz que no depende de nada externo, una quietud que no requiere que todo esté bien para existir. Es un anticipo de la supraconsciencia. Reconocer la existencia del ego y de algo más profundo que él no es un juego intelectual, es una batalla existencial. Es comprender que la prisión en la que has vivido no tenía muros, tenía creencias, y que el carcelero, al que tanto temías, siempre fuiste tú mismo, creyendo ser menos de lo que eres. Cuando empiezas a ver esto, el mundo externo puede seguir siendo el mismo. Tu trabajo, tus relaciones, tu ciudad, tus problemas. Nada cambia de golpe, pero cambia el que los vive, y eso lo cambia todo. Sección 2. Metafísica prohibida. Cuando el universo es mente y la realidad es un lienzo. Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso: sospechar de tu propio yo. Ahora viene el segundo movimiento, aún más radical: sospechar de la realidad misma. Hay una idea que atraviesa la historia en susurros, en textos ocultos, en doctrinas perseguidas, en escuelas esotéricas que vivieron a la sombra del poder. Una idea tan subversiva que, bien entendida, hace temblar no solo las religiones organizadas, sino también la visión materialista más rígida. Esa idea es el principio de mentalismo. Todo es mente. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad última, lo que está en el fondo de todo lo que ves, no es la materia.
No son átomos, no son partículas, no es algo sólido allá afuera. La realidad fundamental, según esta visión, es la conciencia, una mente universal, un océano de conciencia del cual todo lo que existe, incluyéndote a ti, no es más que una ola temporal. Lo que llamas universo físico sería una especie de proyección, de sueño compartido, de imagen dentro de esa mente cósmica. No un sueño en el sentido de no real, sino un sueño en el sentido de apariencia dinámica, de experiencia. Nosotros, con nuestras mentes individuales, seríamos nodos, centros de percepción dentro de esa mente mayor. Suena extremo, pero no es nuevo. Lo encuentras insinuado en el hermetismo, en los textos védicos, en el gnosticismo, en ciertas corrientes del idealismo filosófico, en los místicos de múltiples tradiciones. Uno de los textos más emblemáticos de este tipo de visión es la Tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, una figura mitológica que fusiona la sabiduría egipcia y griega. En ella hay una frase que se ha repetido hasta la saciedad: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. ¿A qué se refiere? A que hay una correspondencia entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, la mente humana. Que las mismas leyes que gobiernan lo grande, gobiernan lo pequeño. Que tú no estás separado del todo, sino que eres una expresión fractal de él. Y si eso es cierto, entonces al conocer tu mente, podrías conocer el universo, y al influir en tu mente, podrías hasta cierto punto influir en tu realidad. Esta es la verdadera alquimia. Y aquí viene otra idea incómoda. La alquimia no se trataba en su núcleo más profundo de convertir plomo en oro físico. Esa era la distracción perfecta, la superficie, el símbolo. La alquimia auténtica hablaba de transmutar estados de conciencia, de convertir el plomo de una mente densa, dominada por el miedo y el ego, en el oro de una mente alineada con su naturaleza divina. La piedra filosofal no era un objeto, era un estado del ser. Y aquí se vuelve peligroso. Si aceptas la posibilidad de que la mente no sea un simple producto pasivo de la materia, sino una fuerza activa en la configuración de la realidad, entonces el papel del individuo cambia drásticamente. Ya no eres una víctima absoluta de las circunstancias, eres en cierto grado un coautor de tu destino. Y alguien que descubre eso deja de ser fácilmente controlable. La historia nos da ejemplos de lo que les ocurre a quienes difunden ideas demasiado liberadoras. Giordano Bruno, siglo XVI, un filósofo que se atrevió a ir más allá del modelo copernicano de su época. Mientras el mundo apenas comenzaba a aceptar que la Tierra no era el centro del universo, Bruno ya afirmaba algo aún más perturbador. El universo no tenía centro, era infinito. Había innumerables soles, innumerables mundos, quizás innumerables formas de vida. Pero su verdadera herejía iba más profundo. Bruno no concebía a Dios como un rey celestial separado del mundo, sentado en un trono juzgando a las almas. Para él, Dios y la naturaleza eran inseparables. La divinidad se manifestaba en todo, en las estrellas, en los animales, en las plantas y, por supuesto, en cada ser humano. Hablaba de un alma del mundo, una especie de principio inteligente y consciente presente en cada átomo de existencia. ¿Qué implica esto? Que no necesitas intermediarios para acceder a lo divino, que la chispa sagrada no está fuera, está dentro, que tú, en lo más profundo, eres una expresión de esa misma totalidad, y que tu mente no está desconectada de ese campo universal, sino sumergida en él. A ojos de las instituciones religiosas de su tiempo, esto era intolerable, porque si cada individuo puede relacionarse directamente con lo divino, ¿qué papel queda para la estructura que se autoproclama guardiana exclusiva de Dios? Bruno fue quemado en la hoguera en 1600, oficialmente por varias herejías doctrinales, pero en el fondo lo que ardía era un mensaje. No necesitamos cadenas para crucificar la libertad, basta con la ignorancia. Bruno no fue el único. Los gnósticos, en los primeros siglos del cristianismo, defendían una idea similar, que
que la salvación no venía de creer ciegamente en dogmas, sino de alcanzar gnosis, conocimiento directo de tu verdadera naturaleza divina. Para ellos, el problema del ser humano no era solo moral, era de ignorancia espiritual. Habíamos olvidado quiénes éramos. El pecado original no era una manzana, era la amnesia. ¿El castigo por afirmar algo así? Persecución, destrucción de textos, difamación. Lo mismo, con otros nombres, lo encuentras en la filosofía védica, el mundo como maya. Muchos lo traducen como ilusión y se quedan con la idea simplista de que nada es real. No es exactamente eso. Maya es más cercana a apariencia. El mundo que percibes es real, pero no es la realidad última. Es como una película. Lo que ves en la pantalla existe como experiencia, pero su esencia no está en las imágenes, sino en la luz que las hace posibles. Nosotros, atrapados en el argumento, nos olvidamos de la luz. Si el universo es, en su base, mente o conciencia, entonces lo que vives como realidad es una interpretación, un sueño moldeado por tu propio estado mental. Aquí es donde el mentalismo se vuelve práctico y donde muchos lo deforman. En el siglo XX, un libro llamado El Kybalión popularizó los llamados 7 principios herméticos. Uno de ellos es precisamente el de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Es importante decir algo. Este texto no es una traducción literal de antiguos manuscritos herméticos, es una obra moderna, escrita en 1908 por William Walker Atkinson, bajo el seudónimo de Tres Iniciados. Recoge ideas verdaderamente antiguas, sí, pero las presenta con un lenguaje y una estructura adaptada a su época. Eso no quita valor a sus enseñanzas prácticas, pero sí nos obliga a no caer en la idolatría ingenua. No se trata de decir, si lo dijo Hermes debe ser verdad. Se trata de usarlo como herramienta. ¿Funciona cuando lo aplicas? ¿Te transforma? ¿Te libera o te vuelve más dependiente de fantasías? El mentalismo mal entendido se convirtió en frases vacías. Tú creas tu realidad. Solo tienes que visualizarlo. El universo conspira. Lo redujeron a magia instantánea. Pero la filosofía prohibida, cuando se toma en serio, es mucho más dura y honesta. Sí, eres co-creador de tu realidad, pero no desde un capricho superficial, sino desde la estructura profunda de tu mente, tus creencias, tus miedos, tus deseos, tu coherencia interna. La verdadera ley de atracción no tiene que ver con repetir afirmaciones frente a un espejo mientras te mientes. Tiene que ver con esto. La realidad que experimentas una y otra vez es el eco de lo que crees, consciente e inconscientemente, que eres y que mereces. El mundo se convierte en un espejo brutal de tu autoconcepto. ¿Quieres ver tu filosofía prohibida en acción? Observa tus patrones. Patrones en tus relaciones, patrones en tu economía, patrones en tus reacciones emocionales, patrones en tu forma de fracasar. Pregúntate, ¿qué creencia mía se confirma una y otra vez a través de estas situaciones? Tal vez sea, no valgo, siempre me traicionan, el dinero es peligroso, no hay lugar para mí en este mundo. Mientras esas creencias sigan activos en tu mente, tu realidad tenderá a organizarse para validarlas. Aquí entra la verdadera alquimia mental. Alquimia no es negar tu dolor, es usarlo como materia prima. Es tomar el plomo de tus creencias limitantes y transmutarlo en el oro de una identidad más alineada con la supraconsciencia. Y esto no se hace con frases bonitas, se hace con trabajo interno sistemático. Primer paso, cuestiona tus certezas. La sociedad te ha programado desde pequeño, lo que es posible, lo que es realista, lo que mereces. Tus padres, tus maestros, tu entorno, la televisión, las redes sociales, todos han repetido, una y otra vez, una narrativa de escasez, miedo, comparación constante. Y tú la compraste sin saberlo. El alquimista mental se atreve a preguntarse, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es mía o es heredada?
¿Qué evidencia real tengo de que sea una ley universal y no solo un patrón aprendido? La mayoría de lo que consideras realidad es más costumbre que verdad. Segundo paso: visualización creativa. La mente no distingue completamente entre lo vivido intensamente y lo imaginado intensamente. Si te imaginas algo con suficiente detalle sensorial y emocional, tu cerebro activa circuitos similares a los que activaría si estuviera ocurriendo. La visualización no es hacer magia afuera, es hacer magia adentro. Crear una nueva estructura neuronal, una nueva huella en tu sistema nervioso. Cuando te visualizas, no solo pensando en un objetivo, sino viviéndolo, sintiéndolo, actuando desde él, estás entrenando a tu mente a reconocer esa realidad como familiar, como posible, como coherente con quien eres. No se trata de esperar pasivamente a que el universo te lo mande. Se trata de preparar tu sistema interno para detectar oportunidades, para tomar decisiones alineadas, para dejar de sabotearte cuando algo bueno llega. Tercer paso: actuar como si. Esta frase ha sido ridiculizada por muchos, pero bien entendida es una de las claves más potentes. Actuar como si no significa ser un farsante. No es fingir ser millonario comprando cosas que no puedes pagar. No es presumir una confianza que no tienes. Es otra cosa. Es preguntarte, ¿cómo actuaría la versión de mí que ya ha transmutado este aspecto de su vida? Y empezar a adoptar, hoy, esas microconductas. ¿Cómo se mueve? ¿Qué tolera y qué no? ¿Cómo se habla a sí misma? ¿Qué consume? ¿Cómo reacciona al rechazo? ¿Qué límites pone? Cuando empiezas a actuar en lo cotidiano como esa versión más alta de ti, reprogramas tu mente a nivel profundo. Tu yo actual empieza a morir y da paso a otro. El mundo responde, poco a poco, a esa nueva configuración. No por arte de magia, sino por coherencia. Ya no toleras lo que antes tolerabas. Ya no te vendes tan barato. Ya no repites los mismos patrones de autodestrucción. Metafísica prohibida no significa vivir desconectado de la realidad material esperando milagros. Todo lo contrario, es mirar la materia de frente y decir, sé que no eres todo lo que hay. Sé que eres expresión de algo más profundo. Y yo, como mente, formo parte de ese algo. Te saca del rol de víctima pasiva. Te coloca en el incómodo papel de co-creador responsable. Y aquí aparece la verdadera razón por la que estas ideas se consideraron peligrosas. Un ser humano que descubre que su mente no es solo un campo de batalla, sino un laboratorio, que su conciencia no es solo receptor, sino emisor, que su identidad verdadera es mucho más grande que el ego, ese ser humano deja de ser dócil. Es más difícil controlarlo con miedo, es más difícil manipularlo con culpa. Es más difícil convencerlo de que necesita intermediarios para relacionarse con lo sagrado. Es más difícil hacerlo sentir pequeño frente a la inmensidad del universo porque empieza a ver que él también es esa inmensidad en una de sus formas. Antes de seguir avanzando, hazte una pregunta incómoda. ¿Cuántas de las decisiones que tomas cada día nacen del impostor, del ego herido, temeroso, condicionado? ¿Y cuántas nacen de ese lugar silencioso, lúcido, que has sentido alguna vez, aunque solo fuera un instante? La próxima vez que estés a punto de reaccionar por impulso, detente. Pregúntate, ¿quién está eligiendo esto? ¿Mi miedo o mi conciencia? Esa pregunta repetida puede comenzar una revolución interna mucho más profunda que cualquier libro o video. Sección 3. La fórmula de la libertad. Reprogramando tu mente con la razón prohibida de Spinoza. Hasta ahora, hemos viajado por territorios místicos, ego, supraconciencia, universo mental, alquimia interna. Pero la filosofía prohibida no pertenece solo al mundo de lo esotérico. También ha tomado forma en mentes rigurosas, lógicas, casi quirúrgicas. Una de esas mentes fue Baruch Spinoza. Spinoza es la pesadilla de las instituciones que quieren mantener a la gente en la obediencia ciega. Un judío holandés del siglo XVII que se atrevió a pensar hasta el final, sin frenos. Lo pagó caro.
En 1656, su comunidad judía lo excomulgó con un edicto brutal, maldiciendo sus herejías abominables. Sus libros fueron puestos en listas negras. Su nombre, en muchos círculos, era sinónimo de peligro. Su crimen: haber unido con una frialdad casi matemática dos ideas mortales para el poder. Dios y la naturaleza son una misma cosa, y el ser humano puede alcanzar la libertad no por obediencia ciega, sino por comprensión. Su famosa fórmula Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no era una metáfora poética, era una declaración ontológica. No existen dos realidades separadas, una espiritual y otra material. Hay una sola sustancia infinita, que se expresa tanto como materia como mente, como cuerpo y como pensamiento. Ese Dios no es un señor con barba sentado en un trono, es el conjunto mismo de la realidad, con todas las leyes. Un Dios sin rostro, sin favoritismos, sin milagros caprichosos. Un Dios que no quiere ni deja de querer, simplemente es. Esto tenía consecuencias devastadoras para la religión institucional. Si Dios no es un monarca que dicta leyes morales arbitrarias, sino el sistema total de la naturaleza, entonces la moral no se basa en mandatos externos, sino en comprensión interna. Y si la naturaleza es Dios, tú formas parte de esa divinidad, no como súbdito, sino como modo de expresión. No necesitas sacerdotes para acercarte a lo divino. Lo tocas cada vez que entiendes algo, cada vez que ves con claridad cómo funciona una parte de la realidad. Pero Spinoza no se quedó ahí, fue más lejos. Atacó de frente la idea del libre albedrío tal como solemos entenderlo. Para él, la sensación de ser totalmente libre, de elegir lo que sea en cualquier momento, es una ilusión. Creemos que somos libres porque conocemos nuestras acciones, pero ignoramos las causas profundas que las determinan. Es como una piedra que rueda por una pendiente, y si pudiera pensar, se creyera libre simplemente porque siente su movimiento, sin saber que fue empujada. A primera vista, esto parece fatalista. Si todo está determinado por causas previas, ¿qué sentido tiene hablar de libertad? ¿Qué sentido tiene hablar de responsabilidad, de cambio, de transformación? Técnica 3. Activar el conatus a través de la razón. Conatus es una de las palabras clave de Spinoza. Significa el esfuerzo, el impulso básico de todo ser por perseverar en su ser. Una piedra tiende a seguir en movimiento, si ya está en movimiento. Una planta tiende a crecer hacia la luz. Un ser humano tiende a aumentar su potencia de existir. En nosotros, el conatus se expresa como deseo de vivir, de entender, de expandir nuestras capacidades. Pero cuando estamos dominados por pasiones tristes, miedo, odio, envidia, culpa, nuestra potencia disminuye, nos encogemos, nos volvemos más débiles, más manipulables. La razón, para Spinoza, no es fría ni neutral. Es la herramienta para incrementar nuestra potencia de existir. Cada vez que comprendes algo que antes te dominaba, te haces más fuerte. Cada vez que logras ver a quien te hirió, no como un demonio absoluto, sino como alguien arrastrado por sus propias pasiones y causas, tu odio disminuye. No porque seas bueno, sino porque entiendes. Y esa comprensión libera energía que antes estaba atrapada en el resentimiento. Perdonar en la visión spinoziana no es un acto de nobleza moral, es un acto de inteligencia. Dejas de gastar tu fuerza vital en guerras internas inútiles. Usas esa fuerza para construir algo. Técnica 4. Búsqueda de la comprensión intuitiva. Spinoza habla de 3 niveles de conocimiento: opinión, imaginación, basada en percepciones confusas; razón, basada en ideas claras y distintas; y scientia intuitiva, un conocimiento intuitivo superior. No es misticismo barato, es una comprensión directa de cómo una cosa específica se inserta en el todo. Cuando logras ver un evento doloroso no como algo aislado, sino como parte necesaria de una cadena de causas y efectos en tu vida,
Cuando alcanzas a intuir qué tipo de transformación provocó en ti, qué comprensión despertó, cómo te llevó a un lugar distinto, se produce una especie de paz extraña. No es conformismo, es integración. La ciencia intuitiva no se fuerza. Surge tras mucho ejercicio de observación racional, mucha honestidad con uno mismo, mucha renuncia al victimismo. Pero cuando ocurre, te cambia. Dejas de preguntar ¿por qué a mí? Con resentimiento y empiezas a preguntar ¿para qué? Con lucidez. Spinoza, el excomulgado, el maldito, el prohibido, nos deja una fórmula brutal. No eres libre cuando haces lo que sientes. Eres libre cuando entiendes por qué sientes lo que sientes y eliges qué hacer con ello a la luz de esa comprensión. La verdadera rebeldía no es romper todas las reglas externas, es dejar de ser esclavo de las leyes internas que ni siquiera sabías que te dominaban. Conclusión. La conspiración definitiva. Tu ignorancia sobre ti mismo. Hemos recorrido un camino incómodo. Has visto al impostor, ese ego que habla con tu voz, que se alimenta de miedo, que construye jaulas con pensamientos. Has vislumbrado la posibilidad de algo más profundo en ti, una supraconciencia que no está hecha de trauma, sino de lucidez. Te has asomado a la idea de que el universo no es solo un escenario de objetos muertos, sino un campo de mente, de conciencia, en el que tú no eres un accidente, sino un nodo. Y has recibido herramientas de un hereje racional, Spinoza, para usar la razón no como cárcel, sino como llave. ¿Qué une a todas estas filosofías prohibidas? Un mensaje que el sistema, en todas sus formas, no puede tolerar. El poder reside dentro de ti. No en el sentido naif de eres especial solo por existir. No, en el sentido mucho más duro de tú eres el origen de una gran parte de tu propio sufrimiento. Tus cadenas más pesadas están hechas de creencias, de narrativas, de miedos, de patrones mentales. Y tú, solo tú, puedes comenzar a desmantelarlas. Las instituciones basadas en el control, religiosas, políticas, ideológicas, económicas, necesitan que creas tres cosas: que eres débil, que estás separado, que necesitas que alguien más piense por ti. Un individuo que descubre la filosofía prohibida, en cualquiera de sus formas, deja de encajar en ese molde. Entiende que su dolor no es un castigo divino, sino un síntoma de su desconexión interna. Comprende que la realidad no es solo algo que le ocurre, sino a lo que responde y que en parte moldea. Aprende que la razón no es enemiga de lo sagrado, sino su herramienta. Ese individuo se vuelve peligroso, porque ya no compra fácil la narrativa del miedo, porque ya no se traga sin masticar los discursos de odio, porque ya no se deja manipular por la culpa, porque empieza a hacer algo que el sistema no quiere que hagas: mirar hacia adentro con honestidad brutal. Aquí es donde Spinoza se vuelve oscuro y brillante. Para él, la esclavitud humana no está en ser determinado por causas. Todo, absolutamente todo en la naturaleza lo está. La esclavitud consiste en ser determinado por causas que no comprendes. Vivir arrastrado por pasiones, emociones, impulsos que te dominan sin que sepas de dónde vienen ni cómo funcionan. La libertad, en cambio, no es hacer lo que me da la gana sin razón. Es actuar desde la comprensión. Es cuando entiendes por qué sientes lo que sientes, por qué piensas como piensas, qué fuerzas te mueven y, a partir de esa comprensión, puedes orientar tu vida de forma más lúcida. La libertad, para Spinoza, no está contra la necesidad, está dentro de ella. Es la capacidad de alinearte voluntariamente con las leyes profundas de tu propia naturaleza y de la naturaleza en general. En su obra Ética, escrita como si fuera un tratado de geometría, llena de definiciones, axiomas y demostraciones, Spinoza disecciona la mente humana con una frialdad quirúrgica, pero lo hace con un propósito: ofrecernos un manual para salir de la servidumbre de las pasiones. ¿Y cómo se traduce todo esto en una fórmula práctica de libertad? Técnica 1. Observación consciente del pensamiento.
Ya hablamos de la observación consciente desde un enfoque más espiritual. Spinoza lo lleva al terreno de la razón. Cuando sientes una emoción intensa, miedo, odio, celos, culpa, lo habitual es identificarte con ella y reaccionar. Gritas, huyes, atacas, te cierras. Para Spinoza, ese es el comportamiento del esclavo, el que es arrastrado por la pasión. La invitación es distinta. Detente y observa la emoción como un fenómeno natural. Pregúntate, con honestidad casi cruel, ¿de dónde viene exactamente esto? ¿Qué idea, qué interpretación, qué recuerdo está detrás de este estado? ¿Es una evaluación correcta de la realidad o es una deformación emocional? Ejemplo, alguien no te responde un mensaje y sientes ansiedad. El ego dice, me ignora, no me importa, algo hice mal. Spinoza diría, identifica la idea detrás de esa angustia. Quizás sea, si no me responden rápido, significa que no valgo. Si alguien se aleja, estoy en peligro. Mira esa idea como si fuera un insecto bajo el microscopio. ¿Es una ley universal? ¿Es racional? ¿O es una asociación emocional aprendida? Solo con hacer ese ejercicio, la pasión pierde intensidad, porque dejas de ser su rehén y la conviertes en objeto de estudio. Te sales de la escena y te sientas en la butaca del teatro, viendo el drama en vez de ser el personaje que se desangra en el escenario. Técnica 2. Redireccionamiento consciente del foco mental. Spinoza entendió algo que hoy la psicología cognitiva y las neurociencias confirman. Aquello en lo que fijas tu atención crece. Si te obsesionas con una ofensa, tu odio se fortalece. Si revives una humillación una y otra vez, tu resentimiento se cristaliza. Si alimentas una idea de fracaso, tu miedo se vuelve gigantesco. La reacción instintiva suele ser luchar contra el pensamiento. No quiero pensar en esto, no debería sentir esto. Pero lo que resistes persiste. Spinoza propone otra vía. En lugar de combatir la pasión directamente, redirige tu mente hacia ideas más adecuadas, más racionales, más alineadas con tu verdadera naturaleza. No se trata de hacerlo una vez, es una disciplina. Cada vez que veas que tu mente se aferra a una imagen mental que te destruye, no pierdas tiempo peleando con ella. Trasládala con decisión hacia otra cosa, una comprensión más correcta de lo ocurrido, una acción constructiva que puedes tomar ahora, un aspecto de la situación que hayas pasado por alto. Es como dejar de alimentar a un monstruo. No peleas con él, simplemente dejas de darle de comer. La filosofía prohibida no es un libro, ni una secta, ni un dogma. Es un acto que puedes cometer aquí y ahora. Dudar de la voz en tu cabeza, dudar de tus certezas, dudar de la forma en que te han enseñado a ver el mundo y comenzar a observar directamente. No se trata de creer en todo lo que has escuchado aquí. Se trata de usarlo como espejo. Preguntarte, ¿qué pasaría si, por un día, actuara como si no fuera solo mi ego? Como si mi mente fuera más poderosa de lo que me dijeron. Como si la razón pudiera liberarme, en lugar de encadenarme. Cada vez que eliges la conciencia sobre la reacción, debilitas al impostor. Cada vez que te haces responsable de tu estado interno, rompes un eslabón de la cadena. Cada vez que cuestionas una creencia limitante, dinamitas una pared de tu cárcel. Cada vez que actúas desde tu parte más lúcida y no desde tu miedo, reclamas un fragmento más de tu soberanía. La puerta de tu poder ilimitado no está en un templo antiguo, ni en un libro oculto. Está en el lugar más difícil de mirar, justo detrás de tus ojos, en la forma en que piensas, sientes y decides. Nadie puede abrir esa puerta por ti. Nadie puede cruzar ese umbral en tu lugar. La pregunta es simple, pero aterradora. ¿Te atreves? ¿Te atreves a aceptar que el impostor vive en tu mente? ¿Te atreves a usar tu razón como bisturí, aunque corte tus autoengaños favoritos?
¿Te atreves a vivir como si tu conciencia fuera más grande que tus miedos? Filosofía prohibida no significa leer cosas raras, significa hacer lo que muy pocos hacen, pensar por ti mismo hasta las últimas consecuencias. Tu mente ha sido el campo de batalla de otros durante años. Familia, religión, ideologías, publicidad, cultura. Todos han querido plantar su bandera allí. Este es el momento de una revolución silenciosa. Recuperar ese territorio. No necesitas permiso, no necesitas absolución, no necesitas salvador. Te necesitas a ti, despierto, presente, impiadosamente honesto contigo mismo. La filosofía fue prohibida muchas veces, libros quemados, pensadores silenciados, voces censuradas. Pero hay algo que jamás podrán prohibir, el acto íntimo, invisible, incontrolable, de pensar. Mientras exista una sola mente dispuesta a cuestionar, a observar, a romper sus propias cadenas internas, la filosofía seguirá viva, no como materia de estudio académico, sino como arma. Un arma dirigida no hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia las mentiras que te contaste, hacia las voces que asumiste como tuyas, hacia los miedos que te educaron para obedecer. Puedes seguir viviendo como hasta ahora, repitiendo la historia de siempre, defendiendo tu jaula, llamando yo a tu programación, llamando realidad a lo que nunca has puesto a prueba. O puedes cometer la herejía definitiva, decidir que tu mente te pertenece. No es un acto romántico, es una guerra. No es instantáneo, es un proceso. No es cómodo, es brutal. Pero detrás de esa brutalidad hay algo que casi nadie llega a saborear en toda una vida. La sensación de ser, por fin, dueño de ti mismo. Llamado a la acción. Únete a la conspiración interior. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La mayoría se desconecta cuando escucha algo que incomoda su ego. La mayoría se aburre cuando un video no les da dopamina rápida. La mayoría huye cuando se les muestra que la responsabilidad final no está en Dios, en el gobierno, en la familia, ni en la sociedad, sino en ellos mismos. Tú no. Tú te quedaste. Eso significa algo. Hay una parte de ti, aunque sea pequeña, que está harta de repetir el mismo guión. Una parte que sospecha que debe haber algo más que trabajar, distraerse, quejarse, dormir y volver a empezar. Una parte que tal vez lleva años golpeando la puerta desde dentro, esperando que la escuches. Este canal existe para esa parte de ti. Aquí no vas a encontrar consuelo fácil, no vas a encontrar frases dulces para que te sientas especial sin hacer nada. No vas a encontrar instrucciones para culpar al mundo de todo lo que te pasa. Aquí vas a encontrar ideas peligrosas, filosofía oscura, conceptos que no están diseñados para gustarte, sino para despertarte. Herramientas para que tú mismo te conviertas en tu propio experimento. Si sientes que algo en ti se ha movido con lo que acabas de escuchar, no lo dejes morir con el siguiente video de entretenimiento vacío. Protege esa chispa. Haz 3 cosas ahora. Suscríbete a este canal, no por mí, por la parte de ti que necesita recordar una y otra vez que no estás condenado a ser esclavo de tu mente. Cada nuevo video será un recordatorio, una llamada, un provocador que golpea la puerta de tu conciencia. Activa las notificaciones. Tu entorno va a intentar anestesiarte de nuevo. Trabajo, problemas, drama, redes, ruido. Si no proteges tu atención, volverás a dormirte. Las notificaciones no son solo un aviso de contenido nuevo, son un toque en el hombro diciéndote, despierta. Y comparte este video con alguien que esté al borde. No con cualquiera, no con quien se burla de todo lo que sea profundo. Compártelo con esa persona que sabes que está al límite, que siente que algo no encaja, que intuye que la vida no puede ser solo esto. Quizás lo ignore, o quizás esta sea la idea que encienda su propia revolución interior.
A veces un solo video, un solo concepto, llega justo en el punto de quiebre y lo cambia todo. Y hay un cuarto paso, el más importante, que no requiere botones. No te creas nada sin probarlo en ti. No conviertas estas palabras en un nuevo dogma. No me pongas en el lugar de gurú ni de autoridad. Haz lo que casi nadie hace. Experimenta. Observa a tu ego durante un día entero. Cuestiona una sola creencia que te haya dominado años. Practica, aunque sea 5 minutos, la observación consciente. Haz un acto de bondad radical sin contárselo a nadie. Detente en medio de un impulso emocional y pregúntate, ¿qué está realmente pasando dentro de mí? No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. La filosofía prohibida no se mide en lo que sabes, sino en lo que haces con lo que sabes. Este es el trato. De mi lado, seguiré trayéndote ideas, autores, técnicas, historias y perspectivas que el sistema preferiría que no pensaras demasiado. Excavaremos en el hermetismo, el gnosticismo, el existencialismo, el pesimismo filosófico, la mística, la metafísica, la psicología profunda. No para coleccionar teoría, sino para armarte un arsenal. De tu lado, el trato es otro, usar ese arsenal. No para atacar a otros, sino para enfrentar al enemigo más escurridizo que vas a conocer, el personaje que crees ser. Si estás dispuesto a esa guerra interna, este canal es tu territorio. Si lo que buscas es distracción y frases bonitas, hay millones de otros lugares esperándote. Tú eliges. Recuerda esto antes de irte. La mayor conspiración no es política ni religiosa. La mayor conspiración no es globalista ni secreta. La mayor conspiración no se reúne en salas oscuras, ni firma pactos ocultos. La mayor conspiración es silenciosa, constante, casi perfecta. Es la conspiración para mantenerte ignorante de tu propio poder. Cada vez que entregas tu mente al ruido, esa conspiración gana. Cada vez que aceptas tu sufrimiento como destino, esa conspiración gana. Cada vez que repites, yo soy así, sin cuestionarlo, esa conspiración gana. Pero cada vez que observas tu pensamiento, que cuestionas una certeza, que eliges una respuesta distinta, que te atreves a pensar a contracorriente, algo se quiebra. No subestimes ese crujido. Es el sonido de una estructura cayendo, es el eco de una cadena abriéndose, es el inicio de una mente que deja de ser territorio ocupado. La filosofía fue prohibida, los libros fueron quemados, los herejes fueron silenciados, pero tu mente nunca pudo ser prohibida. Mientras respires, tienes acceso al único templo que no se puede destruir, tu conciencia, a la única divinidad que puedes comprobar en primera persona, tu capacidad de ver, de comprender, de elegir, al único infierno que importa, el de vivir dormido, al único cielo que tiene sentido, el de vivir despierto. La puerta está ahí, siempre lo ha estado. La pregunta no es si existe el poder oculto de tu mente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a fingir que no lo sabes? Si estás preparado para seguir cavando, para ir más abajo, más hondo, más oscuro, suscríbete y quédate. Porque esto apenas comienza.